Buenas tardes a todos. Como van a grabar todas estas, me gustaría que apagaran los móviles. Y me voy a permitir el de proponer un minuto de silencio por las víctimas del accidente de ferrocarril. Señor concejal de Salud, presidenta de la Federación Española, presidenta de la Federación Andaluza de Alzheimer, junta directiva, amigos todos. Estamos aquí en las charlas por las jornadas de Alzheimer. Normalmente las hacemos en septiembre, estas charlas, pero por la consecuencia de que nuestro amigo Manolo estaba aquí veraneando, pues hemos adelantado estas charlas. Como algunos sabéis, si no os lo digo yo, nuestros objetivos como asociación es divulgar y ayudar y orientar a los familiares de Alzheimer, ¿no? Yo creo que con la conferencia que nos va a dar aquí nuestro amigo Manuel, los objetivos vamos a superarlos con creces, ¿no? Yo conocí a Manolo hace un año en la Universidad de Huelva, en unas jornadas que vinieron unas conferencias que estaban patrocinadas por la misma universidad y la Federación Onubense de Alzheimer. En aquel momento me tocó presentarle. Desde entonces, pues hubo feeling entre nosotros, se puso a nuestra disposición, se interesó por nuestra asociación y que en cualquier momento podíamos tirar de él para esto. Y bueno, pues como se ofreció de esa manera, pues no tenía más remedio que abusar de su confianza y de sus vacaciones, que un hombre muy ajetreado y tiene las vacaciones para descansar, y hoy le vamos a robar una horita de sus vacaciones. Se puso a nuestra disposición. Voy a nombrar la trayectoria profesional de don Manuel Martín de forma resumida, ya que es una gran trayectoria. Nace en Isla Cristina el 12 de enero de 1960. Es licenciado en Medicina en 1983 por la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, donde obtuvo el doctorado en 1990. Realizó la especialidad de Psiquiatría en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, entre los años 1984 y 1987. En 1988 y 89 realizó su formación en psicogeriatría en las universidades de Nottingham, Reino Unido, y Ottawa, Canadá. Ha ocupado los siguientes puestos: director del Hospital de Día Psiquiátrico del Hospital de Navarra, consultor de psicogeriatría del Centro de Salud Mental de Burlada, Navarra, director médico de la Clínica Psiquiátrica Padre Meni de Pamplona, desde 1991 a 2012, y del Centro Hospitalario Benito Meni de Elizondo, Navarra, desde 1999 a 2012. Actualmente es coordinador de la Comisión Asistencial de la Red Asistencial de Hermanas Hospitalarias y director del Instituto de Investigaciones Psiquiátricas de la Fundación María Josefa Recio de Bilbao. Es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. En su trayectoria profesional destacamos que ha sido presidente de la Sociedad Española de Psicogeriatría de 2006 a 2009 y de la Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría de 2007 a 2009, de la que actualmente es vocal por Navarra. Asimismo, ha sido secretario de la Sociedad Española de Psiquiatría y actualmente representa a dicha sociedad ante la Asociación Europea de Psiquiatría. Es coordinador del Grupo de Demencias de la Sociedad Española de Psiquiatría. Ha publicado más de 50 artículos en revistas científicas de ámbito nacional e internacional, además de libros y otras publicaciones.
Ha dirigido 4 tesis doctorales y ha participado en numerosos proyectos de investigación, especialmente en los campos de las demencias y la depresión en la persona mayor. Asimismo, ha coordinado los 2 consensos sobre demencia de la Sociedad Española de Psiquiatría y Sociedad Española de Psicogeriatría, en 2000 y 2005, y el consenso de depresión en el anciano de la Sociedad Española de Psicogeriatría, en 2010. Bueno, y ya sin más demora, le cedo la palabra a don Manuel Martín. Bueno, pues muchas gracias por vuestras amables palabras y por esta presentación, y por supuesto decirle a Manuel estoy muy agradecido, pues es la primera vez, la verdad, que hablo de forma profesional en mi pueblo, con lo cual pues estoy encantado, ¿no?, de ver aquí a amigos, familiares, y es un placer para mí dirigiros estas palabras. Voy a hablar de la sobrecarga en la enfermedad de Alzheimer, la sobrecarga del cuidador. Y primero haré una pequeña introducción sobre esta enfermedad. A continuación hablaré más concretamente del problema de la sobrecarga, de qué factores la producen, y luego haré hincapié un poco en la forma de abordar la sobrecarga, y también comentaré los estudios que estamos haciendo en el instituto que dirijo, en el cual pues precisamente una de las líneas de investigación es este tema, de cómo abordar la sobrecarga de los cuidadores en las enfermedades psiquiátricas en general, y en concreto, pues por supuesto, en la enfermedad de Alzheimer y en otras demencias. Bueno, el problema de la enfermedad de Alzheimer dentro de la medicina es un problema relativamente reciente. Estamos hablando de que hace muy poco pues se celebró el centenario, ¿verdad?, de los primeros casos, ¿no?, de esta enfermedad, que se empezaron a describir pues a comienzos del siglo XX. En aquella época, en Alemania, una serie de psiquiatras, entre ellos Alois Alzheimer, el que le da el nombre a la enfermedad, y otros psiquiatras relevantes como Arnold Pick, etcétera, pues hicieron una serie de descubrimientos, ¿no?, que consistió básicamente en unir lo que ellos veían en las personas afectadas por la enfermedad con los hallazgos que descubrieron en el microscopio cuando observaron, una vez que estas personas fallecían, pues hicieron con unos procedimientos entonces muy novedosos, ¿no? Ahora, digamos, en psiquiatría, en neurología, lo veréis en los periódicos, ¿no?, que se habla de la resonancia magnética funcional, del PET, ¿no? Bueno, pues hace 110 años la novedad eran las tinciones de plata, con las que Ramón y Cajal, por ejemplo, hizo sus descubrimientos. Entonces, aquello que era un gran avance es lo que permitió pues descubrir, ¿no?, estas lesiones, ¿no?, las placas de amiloide, los ovillos neurofibrilares, que son las características de la enfermedad de Alzheimer. El propio Alzheimer hizo estos descubrimientos de una forma relativamente casual. Los publicó en una revista relativamente no muy conocida, porque lo que nadie podía suponer entonces es lo que iba a venir luego. De hecho, yo cuando estudié medicina en los años 70, pues todavía el Alzheimer era una cosa relativa, lo estudiábamos como una enfermedad, bueno, por supuesto, sin la relevancia que puede tener la depresión o el trastorno bipolar, otras enfermedades psiquiátricas, y parecía que era una cosa rara, era una forma rara de demencia que aparecía en algunas personas. Pero lo que no podía suponerse entonces era que el cambio demográfico iba a darle la relevancia que ahora tiene la enfermedad. Efectivamente, como ya sabemos, el envejecimiento es el factor de riesgo más importante para presentar la enfermedad. A partir de los 65 años, el riesgo de padecer la enfermedad se dobla cada 5 años, de manera que a partir de los 90 años, pues prácticamente la mitad de las personas que tienen esa edad, pues ya están en riesgo de desarrollarla. Como efectivamente en los últimos 50 años la esperanza de vida
pues prácticamente ha crecido más de 10 años, pues realmente nos encontramos ahora con que hay un gran número de personas, sobre todo en los países desarrollados, que presentan la enfermedad. De hecho, por ejemplo, hace poco se publicó que en Estados Unidos ya los gastos derivados de la enfermedad de Alzheimer superan a los que produce el cáncer, como ejemplo, ¿no?, de la relevancia que tiene esta enfermedad. Y, por supuesto, estamos todavía comenzando. O sea que la importancia que va a tener la enfermedad va a ser muy grande y, por lo tanto, el número de personas afectadas y también, evidentemente, las personas que le cuidan. Porque yo desde que me empecé a interesarme por este problema, pues ya enseguida nos dimos cuenta que no se puede separar la enfermedad de los cuidadores. O sea que quizás la medicina durante mucho tiempo pues ha tenido un sesgo en el cual, bueno, pues tendía a decir, bueno, ¿quién es la persona enferma? Este o esta. Bueno, pues a él es el que hay que darle toda la atención. Pero claro, aquí nos encontramos con una enfermedad en la cual si la persona está afectada, la persona que le cuida pues comparte, ¿no?, todos los problemas que se presentan en la persona afectada. Y, por supuesto, en relación con esa atención que presta, pues tiene también una serie de riesgos de presentar una serie de problemas de salud. Y a eso, a lo que se llama este término general de sobrecarga. Sobrecarga es una palabra que es una traducción del inglés. En inglés se llama burden o overload, son strain, son términos que se utilizan en inglés y que, bueno, se han traducido al castellano como sobrecarga. Y también aquí hay una anécdota, ¿no? Es que este término de sobrecarga se describió primero no en las personas, en familiares de personas con enfermedad de Alzheimer, sino que se describió en familiares de personas con otras enfermedades mentales, por ejemplo, como esquizofrenia. Hubo un fenómeno muy interesante que ocurrió en Estados Unidos en los años 60 y fue el cierre de los grandes hospitales, de los grandes manicomios que había en aquel país. Y en aquel momento todas estas personas, este fenómeno se conoció como la desinstitucionalización psiquiátrica, pues todas estas personas fueron a vivir, volvieron a su familia y al poco tiempo, pues evidentemente la familia, pues en relación con la convivencia, ¿no?, con tener que atender a las personas con este tipo de enfermedad, empezó a presentar una serie de síntomas, ¿no? Y se empezaron a describir el fenómeno de la sobrecarga. Y más tarde, fue ya en los años 70, 80, es cuando empiezan a aparecer los primeros artículos, los primeros trabajos que van describiendo el fenómeno de la sobrecarga en personas, en familiares de personas con enfermedad de Alzheimer o con otras demencias, ¿no? Sabemos que la mayoría de las demencias de las personas mayores son enfermedad de Alzheimer, pero no es la única. Hay también demencia vascular, está también la demencia de la enfermedad de Parkinson, está también la demencia con cuerpos de Lewy, o sea, hay una bastante extensa serie de enfermedades, aunque realmente el Alzheimer es prácticamente el 70% del problema. Bien, pues en estos trabajos ya se empezó a ver cuál era la naturaleza del problema. Lo que ocurre básicamente es que el cuidado de una persona afectada de una demencia pues va generando en el cuidador una serie de respuestas que son similares a las que ocurre en situaciones de estrés crónico. El ser humano pues tiene una serie de mecanismos de defensa a través de los cuales hace frente, ¿no?, a los retos que se le plantean. Estos retos son muy distintos, ¿no?, en situaciones agudas, por ejemplo, pues la que estarán pasando, ¿no?, los familiares de estas personas del accidente de Galicia que acaba de comentar Manolo, pues tienen una serie de consecuencias psicológicas, ¿no?, de esta situación, ¿no? Es un duelo agudo, una situación de tristeza, de ansiedad, etcétera. Pero hay
bueno, y esto se reconoce muy fácilmente, ¿no? Cualquier persona pues, puede entender que cuando se está enfrentando a una situación de esta naturaleza, pues uno está pasando por un momento difícil, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. En cambio, el cuidado de una persona con una enfermedad es una situación totalmente distinta. No es una situación aguda, pero poco a poco pues, se van minando las defensas de la persona que va haciendo esa atención. Yo creo que es importante distinguir distintos conceptos, porque parecería, ¿no?, que la persona que se sobrecarga por tener que atender a un familiar con una enfermedad de Alzheimer, ¿no?, alguien podría pensar que es que no le quiere, por ejemplo, y que por eso se sobrecarga, y nada más lejos de eso. Una persona puede querer, por supuesto, a una persona afectada con enfermedad de Alzheimer, puede incluso estar satisfecha y contenta y querer mantener a todo trance esa atención, pero eso no quiere decir que ese cuidado tenga unas consecuencias, porque hay, bueno, pues una serie de elementos, ¿no?, que van coincidiendo ese estrés crónico al que llamamos sobrecarga. ¿En qué consiste la sobrecarga, por lo tanto? Bueno, pues ese estrés crónico va, por así decirlo, pasando factura, y lo va pasando en diversos planos. Un plano es el plano propiamente psicológico, y ahí, con el paso del tiempo, esa preocupación constante y mantenida pues puede dar lugar a fenómenos de ansiedad, entonces que puede asociar, por ejemplo, a insomnio, a dormir mal, se puede asociar a manifestaciones de ansiedad. La ansiedad, a su vez, tiene un componente propiamente psicológico, preocupaciones, darle vueltas a las cosas, y también un componente somático, que pueden consistir en palpitaciones o en una sensación de opresión en el pecho, o entre otras manifestaciones somáticas. También es muy típico que esa ansiedad, si se mantiene durante mucho tiempo, puede ser un factor de riesgo para la depresión. Y de hecho, los familiares de personas con demencia, con enfermedad de Alzheimer, tienen un riesgo varias veces más elevado que el resto de la población de padecer, por ejemplo, depresión. Aparte de los problemas físicos, de los problemas psicológicos, perdón, también hay una repercusión somática, y hay un riesgo aumentado de tener también enfermedades somáticas. Por ejemplo, problemas como la tensión, problemas cardiovasculares. Las personas que están haciendo estos cuidados tienen más riesgos de desarrollar estos problemas. De hecho, hay incluso estudios, ¿no?, en los que se comprueba que como suma, ¿no?, de estos problemas psicológicos y somáticos, hay incluso un aumento de mortalidad. Es decir, las personas cuidadoras tienen más riesgo en estudios a largo plazo de fallecer antes que las personas que no cuidan. Es decir, que estamos hablando de un estrés crónico que va minando, de alguna forma, la capacidad de resistencia de la persona. También, por supuesto, hay una penalización en el rol social, ¿no? La persona que se dedica a atender, pues lógicamente se ve penalizado en otras cosas, ¿no?, en otras tareas, en el trabajo, en la atención a otros miembros de la familia, en la atención también a su ocio, ¿no?, que se ven afectados un poco por el tiempo que tiene que dedicar a la persona enferma. Y, bueno, esta repercusión social también forma parte, ¿no?, de este componente de sobrecarga, como también lo son las consecuencias económicas, ¿no?, en la medida, y en este sentido hay distintos aspectos a considerar. Por una parte, el coste directo que supone la atención. Por otra parte, el hecho de que el cuidador en muchas ocasiones tiene que dejar de trabajar, con lo cual pues, no gana un dinero que tiene que emplear, que podría hacerlo si no tuviese que hacer la atención. Y también pues, todas estas repercusiones que comento sobre la salud, ¿no?, con el tiempo también pueden derivarse, ¿no?, en costes, ¿no?, derivados de la atención. O sea que, como vemos, ¿no?, la sobrecarga es un fenómeno complejo, que bueno, va de alguna forma afectando a la salud del cuidador, sobre todo porque también muchas veces
se asocia a comportamientos poco adecuados relacionados con la salud. Los cuidadores, por ejemplo, también tienen un mayor riesgo de consumir medicamentos, por ejemplo, para la ansiedad. También tienen más riesgo de consumir bebidas alcohólicas u otros tóxicos. Con lo cual, bueno, pues de esa manera, ¿no?, pues también van asumiendo, ¿no?, factores de riesgo para padecer otros problemas. Bueno, realmente esto, como digo, fue una novedad, un descubrimiento. O sea, que el hecho de que las personas que cuidaban también podían padecer todas estas consecuencias era algo que se desconocía. Y enseguida pues se empezaron a estudiar, bueno, qué aspectos de la enfermedad son los que pueden producir la sobrecarga. Y hay distintos tipos de aspectos. Unos están relacionados con la propia persona afectada, otros están relacionados con el propio cuidador y otros están relacionados con el entorno, ¿no?, con las circunstancias, ¿no?, en las que se encuentran tanto la persona afectada como el cuidador. Por lo que respecta al enfermo, y de una forma resumida, los factores más importantes tienen que ver con los trastornos del comportamiento y psiquiátricos que padece la propia persona enferma, con enfermedad de Alzheimer. Sabéis que el Alzheimer se caracteriza por un deterioro cognitivo progresivo, en el cual la persona poco a poco, empezando por la memoria y continuando por el resto de funciones cognitivas, pues va teniendo una disminución, ¿no?, de sus facultades hasta llegar a un estado, en las fases terminales, ya prácticamente de un estado vegetativo, podemos decir. Pero lo que no se suele tener tan en cuenta es que el 90% de las personas con enfermedad de Alzheimer tienen también trastornos psiquiátricos y del comportamiento. Y esos trastornos son, por ejemplo, depresión, delirios, alucinaciones, pero también agresividad, conductas agresivas, intentos de fuga, que realmente son los que minan de forma más importante al cuidador. O sea, no tiene nada que ver cuidar a una persona con demencia que está tranquila, ¿no?, que incluso pues está agradecida y manifiesta su alegría, y el cuidador pues tiene la satisfacción de ver, ¿no?, que su cuidado pues repercute directamente en la calidad de vida de su madre. Sabéis que la mayoría de las personas afectadas son mujeres, o de su padre. Y esto no tiene nada que ver con si vemos a una persona que está llorando, que está gritando, que intenta irse de casa, ¿no?, que me está acusando de que le robo, ¿no?, porque la persona pues no sabe dónde ha puesto las cosas y entonces le dice a la persona más cercana, que es el cuidador, pues tú me has robado, ¿no? Y el manejar, ¿no?, toda esa situación, pues lógicamente es lo que le produce al cuidador, ¿no?, un mayor desgaste. De ahí, ¿no?, la importancia, ¿no?, de que los psiquiatras pues también nos impliquemos, ¿no?, en la atención a la enfermedad de Alzheimer. Por lo que toca al cuidador, pues hay también distintos aspectos, ¿no? Por supuesto, un factor que llamó mucho la atención desde los primeros estudios es que las mujeres tienen más sobrecarga que los hombres. Tradicionalmente, la mujer pues ha tenido en nuestra sociedad y en las sociedades occidentales un papel como cuidadora, ¿no?, de todas las personas que lo necesitaban, ¿no?, de los niños, de los mayores, de los enfermos, ¿no? Y eso, en el caso de las demencias, no es una excepción. La mayoría de las personas cuidadoras son mujeres. Esto está cambiando también en relación con el cambio de rol social, y ahora ya hay muchos cuidadores varones, sobre todo cónyuges, parejas, maridos de mujeres afectadas. Pero con el tiempo probablemente también veamos hijos, ¿no?, pues que también se hacen cargo de sus padres. Pero de todas formas, el papel más importante todavía en número es de mujeres cuidadoras. Bueno, pues las mujeres cuidadoras tienden a implicarse más emocionalmente en la atención y, en consecuencia, tienden también a tener mayor sobrecarga. El hombre, como cuidador, adopta un papel mucho más profesionalizado, entre comillas, O sea, sabe dedicar un tiempo al cuidado, pero también un tiempo a cuidarse a sí mismo.
sabe pedir más fácilmente ayuda fuera que la mujer, que tiene más resistencia a meter una cuidadora profesional en casa, tiene más resistencia a pedir ayuda, a organizarse de otra manera, y en relación con eso y con esa mayor implicación emocional, pues en este caso las mujeres pues están en más riesgo de tener estos problemas de sobrecarga. Otros factores también, como decía, pues tienen que ver evidentemente con el entorno de la personalidad. En lo que toca al cuidador, y además del sexo, quería comentar dos cosas. Una es la importancia de la relación previa. O sea, claro, nosotros vemos la relación de cuidados, ¿no?, en un momento de la vida de la persona, pero hay una historia previa. Y evidentemente, como pasa siempre, las claves de lo que ocurre en un momento dado las tenemos que ver en todo lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Si ha habido una relación armoniosa entre el cuidador y la persona a cuidar, pues evidentemente hay más probabilidades, ¿no?, de que las cosas vayan bien. Si realmente esa relación, como ocurre tantas veces en la vida, pues ha sido difícil, pues evidentemente lo que vamos a ver en el momento de tener que hacer los cuidados, pues que aparecen, ¿no?, toda una serie de dinámicas alteradas, ¿no?, que también generan más sobrecarga. O sea que eso es un aspecto también a tener en cuenta. Y luego hay, bueno, pues estilos de personalidad que son más proclives a la sobrecarga, ¿no? Personas, cuidadores que tienen estilos más rígidos, ¿no?, más inflexibles, menos adaptativos, ¿no? Hay cuidadores, por ejemplo, que realmente tienen una gran negación a aceptar la enfermedad. O sea, les cuesta realmente trabajo reconocer a la persona enferma. Y por lo tanto, pues tienen una serie de problemas a la hora de manejar situaciones concretas, ¿no? Por ejemplo, antes comenté, ¿no?, la persona afectada, ¿no?, con mucha frecuencia tiene delirios, ¿no?, delirios de tipo persecutorio, delirios paranoides, delirios de robo, ¿no?, que muchas veces se basan en el hecho de que guardan una cosa, no saben dónde la has puesto y, lógicamente, pues acusan al que tiene más cercano de habérsela robado. Bueno, pues ahí nos encontramos con cuidadores que cuando uno les explica, bueno, esto que te está pasando no es porque tu madre piense que tú le robas, sino porque realmente ocurre esto y por lo tanto, cuando te diga eso, pues te lo tienes que tomar con tranquilidad. Y, bueno, pues les enseñamos, ¿no?, una serie de maneras de abordar ese tipo de problemas. Bueno, pues hay cuidadores, en cambio, que sienten que su madre le está llamando ladrona y que se sienten muy mal y que dicen, bueno, encima de todo lo que estoy haciendo, encima me tengo... Y es muy difícil que entiendan, ¿no?, que en realidad no, lo que está diciendo su madre no va dirigida hacia ella personalmente, sino que va dirigida hacia la persona del entorno, ¿no?, a la que ella le atribuye el caso. Bueno, es un ejemplo, pero como estas hay situaciones, ¿no?, en las cuales hay cuidadores a los que realmente les cuesta trabajo, ¿no?, ponerse en situación, o por ejemplo intentan explicarle, ¿no?, a la persona enferma que, por ejemplo, que es muy característico también que la persona afectada diga que no está en su casa, ¿no? Sabéis que con la enfermedad de Alzheimer se va perdiendo la memoria, pero se pierden primero los recuerdos de ahora y se mantienen los recuerdos primeros de la vida, ¿no? Por eso, por ejemplo, pues las personas mayores que aprendieron a rezar pronto, ¿no?, pues se mantienen sus oraciones durante toda la vida o se acuerdan de canciones que aprendieron en su infancia. Y otra cosa también muy característica es que se les olvide que donde están viviendo ahora es su casa ahora. Y cuando dicen quiero irme a mi casa, y lo que quieren es ir a la casa donde vivieron de pequeños, porque ya no reconocen la casa actual como su casa. Bueno, pues hay cuidadores que cuando ocurre esto se empeñan en explicarles, no, que tu casa es esta, pero ¿cómo puedes decir que tu casa no es esta?, ¿no? Cuando la persona ya no está en condiciones de entender eso. Eso ya hay que manejarlo de otra manera, ¿no? De esa manera, ¿no?, pues el negar la enfermedad, el no reconocerla,
pues conlleva con mucha frecuencia, ¿no?, que haya problemas de manejo, ¿no?, que van condicionando, ¿no?, esta sobrecarga del cuidador. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Esto es un poco la tercera parte de lo que quería comentaros. ¿Qué podemos hacer para combatir la sobrecarga? Bueno, pues como os he comentado, ¿no?, en el instituto que dirijo, hace ya muchos años, pues empezamos a trabajar este problema y hemos ido haciendo pues una serie de trabajos, ¿no? Hace ya años tradujimos y validamos en castellano una escala de sobrecarga, la escala de Zarit, que es la escala más utilizada, ¿no?, a nivel internacional. Es de un autor americano, Steven Zarit. Pues contactamos con él, le pedimos permiso, la tradujimos al castellano y luego con el tiempo pues hemos ido desarrollando también instrumentos para reducir la sobrecarga. Hemos ido desarrollando unos programas de intervención psicosocial, se llaman programas EDUCA-DEM, de demencia, en el cual pues lo que vamos intentando es cómo se puede detectar, ¿no? Para eso estaría en esta escala, y que tenemos ya en varias versiones, ¿no?, de determinados números de ítems, ¿no?, para que sea más fácil pasarla en la práctica habitual. Y con el tiempo también fuimos desarrollando estos instrumentos de intervención. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es una intervención psicosocial en la cual un terapeuta adiestrado pues va trabajando con un grupo, de forma individual o en grupo, con personas que cuidan a personas con demencia, y hay tres áreas de trabajo. La primera es un área informativa, en la cual pues se explica con detalle en qué consiste la enfermedad, qué es la evolución, qué son manifestaciones de la enfermedad, cuáles son las actitudes básicas con las cuales manejar a las personas con enfermedad. Hay dos aspectos fundamentales. Uno es el equilibrio entre la ayuda y la estimulación. La enfermedad de Alzheimer, como todas las demencias, son muy difíciles porque la enfermedad cambia constantemente. Entonces uno nunca termina de aprender lo que hay que hacer. Así como otras enfermedades, la persona está enferma y ya se queda así, por lo tanto uno aprende a manejarla. En el Alzheimer tenemos una enfermedad progresiva que en 10-15 años va cambiando totalmente. Por lo tanto uno se tiene que ir adaptando a todo ese cambio. Y en todo ese cambio uno tiene que ir no protegiendo en exceso a la persona, porque entonces le merma facultades y la persona entonces se deteriora más rápido. Pero tampoco, evidentemente, se le puede dejar de prestar la ayuda que necesita, porque entonces la persona afectada se desarrolla ansiedad, y eso también le hace ir más rápido. Con lo cual uno tiene que ir haciendo que la persona haga todo lo que pueda, pero no más, creando un entorno protector pero estimulante. Y ese, bueno, es un reto, no es fácil, pero bueno, pues en la herramienta esta que comentamos intentamos enseñar a cómo crear ese. Y el segundo punto es este que os comenté, de cómo manejar esta actitud básica de aceptar la enfermedad, de no intentar bueno, relacionarse con la persona de una forma poco realista. O sea, que tengo que relacionarme con la persona afectada con el nivel de funcionamiento intelectual que tiene en este momento. Eso supone aceptar que, lógicamente, esa forma de relación va cambiando y que, de alguna forma, voy perdiendo a la persona querida, ¿no? Porque llega un momento en que realmente me tengo que relacionar de una manera que ya no es la que yo tenía, ¿no? Tengo que aceptar que pues, mi madre, mi padre, ya no es una persona que va a cuidarme, que se va a interesar por mí, que va a estar pendiente de lo que, sino todo lo contrario, ¿no? Ese tipo de cambios de rol, ¿no? Pues son muy importantes y hay que irlos enseñando.
Bueno, esa es una primera parte del programa. La segunda parte del programa son manejo de situaciones concretas. Tiene que ver tanto con los cuidados físicos, ¿no? Pues como lavar, como atender, como cuidar la higiene, como la alimentación, en fin, todos los aspectos relacionados con el cuidado, y también con el manejo de estos trastornos psiquiátricos y del comportamiento, que en algunos casos pues hay que recurrir a medicamentos, pero en gran número la situación que cree el cuidador, el cómo maneje las situaciones, pues permite, ¿no?, que se puedan atender sin tener que recurrir a los medicamentos. Y finalmente, la tercera parte del programa es enseñar al cuidador a que tiene que cuidarse a sí mismo. Es decir, que el cuidador no puede, cuando se trata de un problema como estos, con tantos años de evolución, uno no puede hacer las cosas de manera que se agote rápidamente. Tiene que tener esa perspectiva de futuro, ¿no?, y para ir haciendo las cosas de forma progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que uno tiene que reservar tiempo para uno mismo, uno tiene que entender que no por estar constantemente al lado de la persona afectada tiene que tener sentimientos de culpa por no hacer eso. O sea que si uno se cuida, si uno busca tiempos para su ocio, para su etcétera, eso no quiere decir que esté desatendiendo, sino que realmente está haciendo las cosas posibles y está preparándose para una atención a largo plazo. Eso también, dentro de ese aprender a cuidarse uno mismo, está el tema de la organización de cuidados, ¿no? Y bueno, siempre, como sabéis, se habla de la figura del cuidador principal y efectivamente siempre hay una persona sobre la que recae más la atención. Pero el cuidador principal también tiene que saber que otras personas que están alrededor a lo mejor no pueden implicarse tanto como ella querría, pero probablemente algo puedan hacer. Algo puedan hacer y ella, el cuidador principal, pues es la persona que tiene que pedirles, ¿no?, que hagan esa participación. Y dices, bueno, tú no puedes dar tiempo, pero a lo mejor puedes dar dinero con el cual se puede comprar ese tiempo. O tú no puedes dar dinero habitualmente, pero sí puedes hacer que yo pueda estar una semana de vacaciones o pueda estar un fin de semana que necesito, etcétera, etcétera. O sea, el problema es que este tema está tan cargado emocionalmente, ¿no?, que enseguida saltan las chispas, ¿no? Porque otro de los temas relacionados con los cuidados es, bueno, cómo se vive en el seno de la familia, ¿no? Y eso tanto en la familia de origen, ¿no?, en el tema en cómo se relaciona el cuidador principal con el resto de hermanos, ¿no?, como la repercusión que tiene en el propio núcleo familiar, ¿no?, en el propio marido, en el propio cónyuge, en los hijos, ¿no?, que lógicamente tienen que compartir la atención. Bueno, el cómo llevar esta situación de una forma lo más con la menor implicación emocional posible, ¿no?, es también algo que se puede enseñar, y bueno, que uno puede aprender a cómo organizarse, a cómo plantear las cosas en el momento oportuno, no cuando uno está desbordado y está harto, ¿no?, sino a ir poco a poco, planteando un poco cómo se puede compartir esa ayuda, cómo se puede también, y es fundamental en muchas ocasiones, recurrir a un cuidador profesional, ¿no?, y cómo, bueno, pues en algunos momentos también se aparece el tema de la opción de el llevar a la persona afectada a un centro de día o, en su momento, si llega el momento, también a una residencia. Este también es un tema que ocupa parte del programa, ¿no?, porque es una decisión muy difícil. Una parte del programa va dedicada a las situaciones difíciles y una de ellas es esta, ¿no?, la decisión de ingreso. Aquí hay un tema clave, ¿no?, y es que primero hay personas afectadas que realmente necesitan unos cuidados que muchas veces no se pueden dar en un domicilio, y hay que intentar ser muy realista. Eso puede deberse tanto a la propia enfermedad, porque tiene una situación de gravedad, como a que el cuidador, por la razón que sea, no está en condiciones. Hay que tener en cuenta que muchas veces
tenemos en casa, ¿no?, a una persona afectada y a una persona que es el cuidador, que tiene también unas limitaciones muy serias, ¿no?, por propia enfermedad o por condiciones de la casa. O sea que hay realmente momentos en que la mejor opción es ir al centro de día o incluso a la residencia, y hay que intentar, ¿no?, que esa decisión se tome y que el cuidador entienda que no por eso se desentiende, sino que pasa a adoptar un papel distinto. Y en la residencia, yo que he estado 30 años trabajando en este tipo de centros, no tiene nada que ver. La calidad de vida que tiene una persona en una residencia con un cuidador implicado, que está pendiente, que está allí, y que una persona que no tiene ese tipo de atención. O sea que el cuidador, el ingreso no supone ni mucho menos pasar, sino que cambia su rol, pero puede tener un papel muy importante. Y también, dentro del programa, también enseñamos a qué pasa cuando cesa la relación de cuidados, que es otro momento muy importante. Como digo, el ingreso no es que cese, sino que cambia, pero está, por supuesto, el fallecimiento. Las personas con enfermedad de Alzheimer tienen una mortalidad mucho más elevada que las personas que no tienen enfermedad de Alzheimer, ¿no? Muchas veces, ¿no?, te hacen el comentario: conozco una persona de 95 años que tiene la cabeza magnífica. Y yo lo que pienso siempre es, dice, no es que tenga la cabeza magnífica, es que por eso tiene 95 años. O sea, las personas que están bien a una edad muy avanzada es que han tenido la cabeza muy bien hasta una edad muy avanzada. La persona que tiene Alzheimer tiene una mortalidad más elevada. Por lo tanto, bueno, llega ese momento y entonces nos encontramos con un proceso de duelo, un proceso de duelo que también hay que hacer bien. Porque lo que ocurre es que muchas veces el cuidador ha estado tan focalizado en la atención que luego lo que tiene es una especie de síndrome de vacío, en el cual, bueno, pues no se halla. Las personas con demencia, parece mentira, pero hacen mucha compañía. Y muchos familiares muchas veces me han dicho, fíjate que no hablaba con él o que no hablaba con ella, pero simplemente el llegar a casa y saber que estaba allí y el tener que estar atendiéndolo, etcétera, pues me llenaba la vida. Y ahora resulta que no tengo esto y tengo una sensación de vacío, y no es ni una ni dos veces, de la cual hemos tenido que seguir atendiendo a la persona, al cuidador, 1 o 2 años después de que cese, de que la persona haya fallecido, para realmente ayudarle a elaborar el duelo, elaborar el sentimiento de culpa que muchas veces aparece y a que la persona, lógicamente, empiece a desarrollar una nueva vida. Bien, pues yo creo que con esto ya vamos a ir terminando, porque también me gustaría dejar un espacio por si hubiera alguna pregunta. Básicamente, lo que he querido transmitir es que el cuidado de una persona con demencia, con una enfermedad mental crónica, pero sobre todo este tipo de patologías como la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, da lugar a una situación de estrés crónico que tiene unas repercusiones sobre la salud del cuidador, tanto a nivel psíquico como a nivel físico, como a nivel social, y a ese conjunto de fenómenos es lo que llamamos sobrecarga. Eso es una consecuencia natural, pero que se puede vivir de formas muy distintas. Y si uno aprende a cómo hacerlo, pues realmente las condiciones se pueden minimizar mucho, y bueno, pues se puede, dentro de lo que es una experiencia muy dolorosa, pero también puede ser una experiencia muy enriquecedora y muy gratificante, y realmente yo creo que al final, ¿no?, la mayoría de las personas pues manifiestan su satisfacción, ¿no?, por haber podido cuidar y por haber podido devolver también, ¿no?, mucho de lo que han recibido de la persona que han cuidado. Pues con esto termino. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme. Yo quiero hacerle una pregunta. Mi padre me ha diagnosticado hace un año, más o menos. Mi padre tiene cáncer linfático, está ahora más. Y yo le estoy notando desde hace unos 4 meses por ahí que está perdiendo la memoria. ¿La persona que cuida a un enfermo de Alzheimer puede tener la de Alzheimer? Vamos a ver. La enfermedad de Alzheimer tiene un componente familiar. Es decir,
los familiares de personas que han tenido enfermedad de Alzheimer tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad. Pero las formas hereditarias de la enfermedad son muy escasas, ¿eh? Solamente en un 15% la enfermedad se hereda como tal. En el resto de los casos lo que se hereda es una predisposición, pero no realmente el hecho de que uno vaya a padecer la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la mayoría de las personas, por tener un familiar con Alzheimer, no van a padecer Alzheimer. Lo que sí ocurre es que, con mucha frecuencia, estas situaciones de estrés crónico que voy comentando hacen que uno no tenga la memoria tan fina como la tenía anteriormente. ¿Por qué? Pues porque la ansiedad también afecta a la memoria. Es decir, la persona, el cuidador, pues tiene la cabeza en 1000 sitios. Por lo tanto, lo que le falla normalmente es más la capacidad de atención. Para tener memoria tenemos que ser capaces de centrarnos en lo que estamos. Si estamos dispersos, si estamos con ansiedad, si estamos con preocupaciones, si estamos dándole vueltas a 1000 cosas, pues realmente no nos centramos, y parece que tenemos menos memoria. Y sí la tenemos, pero es más por un problema de atención y de concentración. Eso es la realidad de la inmensa mayoría de los cuidadores. O sea que, en concreto, yo diría que la mayoría de las personas con este problema le diría que no es que tenga enfermedad de Alzheimer, que seguramente lo que tiene es un problema de ansiedad y que, aunque hay un riesgo aumentado de tener la enfermedad si hemos tenido un familiar que la ha tenido, pero en realidad el riesgo más importante, como he comentado al principio, es la edad. Bueno, pues si vivimos lo suficiente, pues es muy probable que tengamos la enfermedad. Pero bueno, eso es un poco, ¿no? Pues que vale o no la pena vivir demasiado. Bueno, pues con toda probabilidad. ¿Alguna pregunta más por ahí? Sí, yo tengo una pregunta. Porque mi madre ahora me acuerda mucho de su hermana, ¿no? De su tía. Y me pregunta como si estuviera viva. Entonces yo hay veces que le digo, no, mamá, si ya hace que se murió. Y otras veces me hago y le cambio. Entonces, ¿por qué? Pero cuando hago eso me da como pena, porque como es como si faltarle el respeto de no decirle, no, mamá, si ya está muerta. Pero después me da pena porque ella en ese momento siente una pena muy grande. Porque ella no se acordaba que su hermana estaba muerta. Entonces, no sé qué hacer cuando hago una cosa, cuando hago otra y no sé cuál es la correcta. Eso es muy frecuente. De hecho, hay incluso algunos enfermos llegan a resucitar a la persona fallecida. Yo he tenido casos, por ejemplo, que se empeñaban en poner un plato más en la mesa, porque estaban convencidos, ¿no? Y si oían un ruido y tal, pues tenían una especie de delirio, ¿no? En el cual pues estaban convencidos de que la otra persona estaba viva. Y efectivamente el cuidador pues entra un poco en ese dilema, ¿no? Yo creo que no hay que, o sea, que el seguirles la corriente, entre comillas, no es una falta de respeto, y es mejor, o sea, porque aunque uno le diga que se ha muerto, se le va a olvidar, o sea, que a la media hora va a volver a decirlo, con lo cual es mucho mejor pues utilizar una medida indirecta, ¿no? Decir, bueno, pues ha salido, o ahora no está, pero ya vendrá. Y eso sí, si la persona muestra, por ejemplo, temor, o a ellos les ayuda mucho, al enfermo les ayuda mucho que sintonicemos emocionalmente con ellos. Es una técnica que se llama validación afectiva. O sea, que si la persona, por ejemplo, está por ejemplo, en el centro de día nos pasaba, cuando llegaba la hora de irse, todo el mundo se ponía muy nervioso, como los niños en la guardería cuando van a cerrar. Entonces todo el mundo se ponía, pum, y se iba. Y si alguno no venía a su familia, pues se ponía fatal. Entonces, pues lo que hacíamos es sintonizar afectivamente, decirle, ¿estás preocupado porque no viene? ¿No? Y inmediatamente distraerle. Distraerle con una tarea alternativa. Pues venga, vamos a merendar, se le distrae y entonces la persona se tranquiliza. Y yo creo que ese tipo de técnica va muy bien. Pero no entrar no, porque realmente es inútil, ¿no? No puedes razonar con ella, el recuerdo va a volver a aparecer y bueno, llegará un momento en que se extinga también, porque es una fase más.
O sea que llegará un momento en que ya tampoco recuerde a la persona y se va diluyendo, ¿no?, con el resto de recuerdos. Allí María Tenía. Buenas tardes, Manuel. Mira, yo trabajo con personas con Alzheimer y quería saber su opinión sobre qué importancia le da usted a los talleres de estimulación cognitiva, en parte para la persona afecta, pues envejezca su enfermedad, y para estos cuidadores, pues como una medida de respiro, que el tiempo que yo permanezca allí, pues yo lo pueden dedicar a actividades de ocio. Sí, bueno, pues yo creo que está muy bien. O sea, nosotros pusimos en marcha en el año 89 el primer centro de día en Pamplona, a partir de la experiencia que yo tuve en Canadá, donde ya funcionan estos centros, y realmente ha sido una experiencia muy satisfactoria. O sea que la persona realmente cuando entra en el centro y entra en estos programas de estimulación cognitiva y otros tipos de terapia, ¿no?, de reminiscencia, etcétera, pues su rendimiento cognitivo mejora notabilísimamente, también por la estimulación social, etcétera. Y luego, bueno, evidentemente, conforme pasa la enfermedad, pues vuelve a declinar, pero realmente se gana un periodo, a veces muy importante, de mejoría, ¿no?, que a lo mejor tenemos pues un año o más o dos de una recuperación importante. Y por supuesto, pues el familiar, efectivamente, encuentra, ¿no?, pues también que ese tiempo lo puede dedicar a otras cosas, ¿no? Pues, en fin, o sea que lo importante, yo creo que en este caso es que cada persona encuentre la fórmula adecuada, cada cuidador y cada paciente. Hay personas que están mejor con la atención en casa, ¿no?, pues porque se pueden organizar bien, porque hay alguien que puede hacer eso, otros que realmente el centro de día les aporta mucho. O sea que lo importante es tener una serie, ¿no?, una red de recursos donde cada uno encuentre el suyo. Pero el centro de día o los programas de estimulación cognitiva, ¿no?, unidades de memoria, me parece un recurso estupendo. ¿Tiene solución al Alzheimer? Pues no, de momento no. De momento no, y además hemos pasado en los últimos 20 años por una serie de momentos, ¿no?, de gran ilusión, ¿no?, en que parecía que realmente ya estaba la curación o la capacidad de tener la enfermedad a la vuelta de la esquina, pero se han ido frustrando. El problema con el Alzheimer es que realmente el daño cerebral comienza mucho antes del inicio de la enfermedad. O sea que realmente ahora se está pensando que entre 10, 15, 20 años antes de la aparición de la enfermedad ya se está produciendo el acúmulo, ¿no?, de esta proteína beta-amiloide, que parece que es la que causa la enfermedad. Y por lo tanto, cuando ya se manifiesta, pues realmente ya hay una lesión que es muy difícil de revertir, ¿no? Claro, entonces ahora el peso de la investigación lo que está cambiando es hacia la detección precoz, que también tiene sus problemas, porque claro, que me digan a mí ahora que dentro de 10 años voy a tener Alzheimer, digo, yo qué sé lo que va a pasar dentro de 10 años, ¿no? O sea que, pero realmente ahí es donde está ahora se ha comercializado un trazador que permite identificar el beta-amiloide todavía en fase preclínica, cuando uno tiene la enfermedad, y se están afinando, ¿no?, pues para ver cambios sutiles, ¿no? Porque el problema fundamental del diagnóstico precoz es que, claro, hay que hacerlo el diagnóstico con respecto al funcionamiento que uno ha tenido, ¿no? O sea que si me pasan a mí un test, ¿no?, pues yo lo puedo yo puedo tener mucha experiencia haciendo test y hacerlo bien aunque realmente tengo la enfermedad, ¿no? Y una persona que no tiene experiencia, pues hacerlo mal aunque realmente no la tenga, ¿no? O sea que lo que hay que realmente es saber el funcionamiento que ha tenido el individuo y seguirlo, y a la vez combinarlo con una de estas técnicas, de unos de estos marcadores que están surgiendo. Cuando eso esté desarrollado es cuando se podrán probar los tratamientos, ¿no?, en personas que estén en esa fase precoz. ¿Cuándo llegará eso? Pues, hombre, a pesar de que realmente ha habido avances muy importantes y ahora se conoce muchísimo más de lo que se conocía hace 20 años, pero yo creo que todavía falta tiempo, ¿eh? No lo veo yo como algo muy inmediato.
Así como hace unos años pues éramos muy optimistas porque había muchas sustancias en investigación, pero realmente los ensayos han ido fallando. Y en este momento pues hay una incertidumbre. No hay más que ver que ahora en este momento todas las sustancias que se emplean para las demencias ya están en genérico. Cuando una sustancia está ya en tratamiento genérico, quiere decir que lleva 10 años desde que se puso en el mercado y que ya se ha extinguido la patente y pasa a genérico. Si ahora todo está en genérico, quiere decir que hace 10 años que no hay nada nuevo en el campo, comercializado. Pero es que si uno ve ensayos que están en las últimas fases previas de la comercialización, tampoco hay nada. O sea que seguramente a no ser, bueno, siempre en medicina hay un margen amplio, ¿no?, para los hallazgos, ¿no?, fortuitos, que ha habido tantos, ¿no?, en el campo, y hay una investigación muy fuerte, o sea que ojalá, ¿no? Pero así de que tengamos planificación, no creo que haya nada que vaya a salir en los próximos 5 años, seguro. Y a partir de entonces, pues, ya veremos. Si no hay ninguna cosa más, vamos a darle un presente aquí, un recuerdo de nuestra asociación. Bueno. Muy bien. Esto es un trabajo hecho en nuestra asociación por los enfermos de Alzheimer, Muy que bien. salió de portada de la revista La Memoria, nos la concedieron la Muy portada bien. y Bueno. bueno, para que te lleven un Muy bien. recuerdo Vale, pues muchas gracias. de tu paso por aquí por Italia. Muchas gracias. Cuando queráis. Muchas gracias a todos.